buenas noches a todos. Es un honor dar la bienvenida a nuestro tan distinguido y elegante fiscal, el doctor Eric Mejía, que es un fiscal tan respetado en la Ciudad de México, y le damos la bienvenida aquí en Radio Use. Y es una experiencia que, en la cual pues creo que vamos a salir de muchas dudas el día de hoy. El tema es feminicidio, el cual el doctor Eri Mejía, como ya lo escuchamos en su semblanza, es experto en esto. Entonces le damos la bienvenida, doctor. Adelante, por favor. Muchas gracias. No sé si por acá me escuchan bien, pero bueno, vamos Se a, escucha bien. vamos a dar entonces este inicio pues con esta pequeña charla para poder compartirles y acercarlos sobre todo un poco más a la parte de este tipo penal, sí, y sobre todo cómo es esta investigación con debida diligencia y también con la perspectiva de género con la que se tiene que tratar cada uno de los asuntos, no nada más partiendo de esto del feminicidio, sino también de cuestiones donde se ve involucrada una mujer y donde pues esté de por medio una asimetría de poder y que bueno, sería importante primero partir de esta estructura del por qué surge este tipo penal, que bueno, vienen dos tipos penales parecidos, ¿no? Y que es la primera pregunta que quizá podamos responder al final de la charla, que es ¿por qué la existencia de dos tipos penales? Tipo penal de feminicidio y tipo penal de homicidio, ¿no? Y cuáles son esas diferencias que pudieran existir entre uno y el otro. También, ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que privan de la vida a una persona trans, ¿no? Existe esta parte del transfeminicidio. Entonces, vamos a ir abordándolo poco a poco durante el desarrollo de la charla, la importancia de poder visualizar la investigación de los delitos cuando está involucrada una mujer, porque existen esas razones de género. Entonces, si ustedes recordarán, pues todo esto tiene un origen, ¿no? Tiene un origen con la historia respecto de lo que es la mujer, ¿no? Y que la mujer pues ha sido violentada por tiempos, pues, por mucho tiempo atrás y que bueno, ahora se trata de proteger precisamente, sobre todo partiendo de la reforma del 2011 con relación a derechos humanos, pues se da todavía una protección muchísimo más amplia a todas las personas. Sin embargo, también está encaminada, aparte de proteger pues a la mujer porque se encuentra dentro de una categoría sospechosa. La Corte se ha pronunciado respecto de la obligación de los órganos operadores del sistema, en este caso las autoridades, para poder realizar tratamientos con las víctimas con esa perspectiva de género. Sí, entonces todo esto inicia, pues, evidentemente en Ciudad Juárez, ¿no? Recordarán ustedes esas muertes que hubo en Ciudad Juárez, más de 500 mujeres asesinadas por cuestiones de falta de debida diligencia en la investigación de los delitos de esta naturaleza, ¿no? Entonces, esa situación es lo que vamos a tratar de ir abordando poco a poco, porque pues podríamos incluso remontarnos tiempo más atrás, ¿no? Si nosotros nos regresamos por ahí a la Edad Media, si nos regresamos por ahí de 1300, ¿no? Donde existía esta tortura hacia las mujeres, donde primero pues pensaban que las mujeres eran brujas y que por eso las quemaban, pero realmente pues en esa temporalidad las mujeres intentaban sobresalir de su círculo, pues obviamente tenían las capacidades de hacerlo, tienen las capacidades de hacerlo. Sin embargo, anteriormente pues los limitaban, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que esta persona sepa más? Bueno, vamos a quemarla, es bruja, sabe mucho, ¿no? Entonces esa temporalidad lo vamos a recordar como el palo de las brujas, ¿no? Donde precisamente privaban de la vida a las mujeres porque decían supuestamente que eran brujas. Llegamos a la Santa Inquisición, donde también a partir de esa temporalidad, incluso más atrás, pues las mujeres no tenían esa voz ni ese voto, ¿no? En el cual podían opinar, ¿no? Incluso habíamos visto anteriormente en algunos videos donde decíamos, bueno,
incluso nuestros bisabuelos, ¿no? En algún caso que todavía los que vivan, sus bisabuelos o abuelos, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que nos decían, hija o a su nieta, ¿para qué trabajas? El hombre tiene que, pues, mantener, el hombre tiene que hacer esto. Entonces, implicaba una situación por ahí de cultura respecto de las mujeres. Entonces, imagínense que todo esto va creciendo, pues evidentemente con el paso del tiempo, y llega un momento en que le ponen un alto, y eso es donde, bueno, se desprende esta situación de abuso, sobresale el abuso del hombre hacia la mujer. Insisto, 1994, imaginen que hay más de 500 mujeres asesinadas en un campo de algodón y le preguntan a las autoridades dónde están sus hijas, qué fue lo que sucedió con ellas, por qué están brutalmente asesinadas, violadas, torturadas y no les saben qué decir, ¿no? No, pues es que como es un campo abierto, pues no hay indicios, ya todo se borró, no hay por dónde, no hay nada que hacer. Entonces imagínense que bueno, esa parte pues obliga en un primer momento por el 2005 aproximadamente una recomendación al Estado mexicano para que pueda adoptar situaciones de investigación que en las cuales pudieran existir debida diligencia. Sin embargo, ya por el 2009 pues es sentenciado el Estado mexicano a tres cosas importantes, ¿no? Una de ellas pues es la creación de un tipo penal exclusivo para una mujer. Dos, es condenado también a un protocolo exclusivo también para la atención e investigación de muertes de mujeres. Y también, tres, la reparación del daño. Dentro de estas determinaciones, pues insiste en la creación o la estructura, ¿sí? De unas leyes especiales que puedan procurar por limitar esas agresiones en contra de la mujer, ¿no? Y es por ello que, bueno, se crean, pues ya conocemos también la ley para erradicar la violencia en contra de la mujer, Belén do Pará, entre otros tratados, internacionales y nacionales, ¿no? La Ley General de Víctimas, en donde, bueno, establece también la clasificación de las víctimas como víctima directa o víctima indirecta y que tienen que tener o debe de tener un protocolo para poder atender a esas víctimas desde el momento en el que tienen un suceso de tal naturaleza, ¿no? Este protocolo surge y este delito surge para la prevención precisamente de los feminicidios y que, bueno, la aplicación de mano rígida contra estos agresores de mujeres trajeron a colación, pues precisamente que hubiera de manera general una investigación con perspectiva de género, de acuerdo a lo que establecía la Corte, de personas que estuvieran altamente o en un índice muy alto de ser discriminadas. ¿Cuáles eran esas personas en un índice muy alto de ser discriminados que la Corte los sitúa dentro de una categoría sospechosa? Pues ellos establecen que las personas que altamente puedan ser discriminados pues son las mujeres. También los niños, adultos, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas de color, y bueno, que son personas que con el paso del tiempo han sido discriminadas, ¿sí? Y que, bueno, esa atención exactamente por parte de las autoridades debe de resaltarse, debe de ser mayor. Artículo primero constitucional, que es una de las reformas de junio del 2011, donde precisamente que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar y garantizar los derechos humanos y que, bueno, uno de los derechos humanos es precisamente antes de llegar a ello, pues, ¿qué son los derechos humanos, no? Entonces, los derechos humanos no distinguen ni raza, ni color, ni tampoco situación de género, y es por ello que la protección debe de ser más amplia y que deben tener un acceso a la justicia pronta y expedita. Y que bueno, derivado de la historia, es que las mujeres no tuvieron ese acceso a la justicia. Y es por ello que este tipo penal de feminicidio es creado, ¿sí? Y es creado precisamente para dos cosas importantes. Una de ellas es que
con estas penas altas, por ejemplo, si nosotros nos situamos en el Estado de México, la pena son de 40 a 70 años de prisión o incluso prisión vitalicia, que es una de las penas vitalicias que posiblemente pudiera contravenir el artículo 18 constitucional respecto de esta parte de la reinserción, que no es tema que vamos a tocar en este momento. Sin embargo, si ustedes pueden recordar, pues esta cadena perpetua, por decirlo así, ya existía antes y que, bueno, finalmente la quitaron, ¿no? Precisamente por esta situación. Pero bueno, vamos a adentrarnos en otro momento. Ahorita solamente vemos que estas penas elevadas, sí, son precisamente para que el feminicida no se limite más bien a cometer este tipo de acciones en contra de una mujer. Y bueno, resulta interesante también que, bueno, nos veamos en el Código Penal de la Ciudad de México, donde es una pena de 35 años de prisión como mínimo y como máximo son 70 años de prisión. Sí, y que bueno, también en el Estado de México hay un agravante cuando sea este feminicidio cometido con menores, mujeres embarazadas, servidores públicos que bajo esa situación de jerarquía hayan cometido este delito. Entonces implica por ahí también un agravante de un tercio, si no mal lo recuerdo, situación que en la Ciudad de México no lo tiene, ¿no? No existe ese agravante, solamente está de 35 a 70 años de prisión. Este tipo penal, a diferencia del homicidio, ¿cuál es? Seguimos con la misma pregunta porque los dos van a tutelar un bien jurídico y ese bien jurídico que se tutela, que es la vida. Entonces, ¿cuál es esa diferencia entre este feminicidio y este homicidio? Vámonos a irlo desmenuzando, vamos a hacer un estudio dogmático de este tipo penal, ¿sí? Y sobre todo la aplicación desde la perspectiva de género. ¿No? Entonces, tratemos de ir analizando que este origen de este tipo penal es creado para cesar las agresiones que realizaban los hombres en contra de una mujer. Pero viene una pregunta que se me ocurre de pronto. ¿Sí? Si se supone que el feminicidio existe una asimetría de poder, que esto significa que un hombre que tiene mayor fuerza que una mujer la somete, la pregunta sería si una mujer que tiene una relación sentimental con otra mujer la priva de la vida, entonces también es un feminicidio. ¿Por qué? Porque es una pregunta que únicamente la dejo al aire toda vez que cabe resaltar que el feminicidio como un origen es el cese, ¿sí? De la violencia de un hombre hacia una mujer. ¿Por qué? Por una asimetría de poder, es decir, que un hombre tiene mayor fuerza o incluso la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia establece diferentes tipos de violencia que puede tener una mujer: violencia psicológica, violencia económica, violencia física, violencia patrimonial, violencia obstétrica, y hace un catálogo de un montón de violencias que pueden ejercerse. Entonces, esa violencia en contra de la mujer no nada más es que la golpee, es que le ejerza ese terror psicológico, ¿no? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, ha habido casos donde el hombre le dice que si no, si lo deja, le va a quitar a los niños, ¿no? Ya no los vas a volver a ver nunca, tú no vas a hacer nada en esa vida, tú estás aquí porque yo hago que tú estés aquí, tú no tienes dónde estar, tú no tienes a dónde ir. Y entonces esa es una situación psicológica y es una forma de violencia en contra de la mujer que debe de ser detenido. Por eso tienen que hacer su denuncia correspondiente las mujeres. Si ustedes observan, en la actualidad existe un violentómetro, sí, que así se llama en todas las fiscalías, establece ahí qué nivel de violencia les está ejerciendo el victimario, ¿no? Que empieza desde unas palabras de juego, comienza con las humillaciones, y luego ya palabras altisonantes, incluso ya posteriormente golpes, y bueno, ya viene incluso hasta la muerte de una mujer.
Y esto es una violencia que se genera de manera sistemática y que va en aumento. Y que esto no se puede frenar hasta que se inicie un procedimiento penal en contra del hombre. Y que ahora estos delitos pues se dan más, son más comunes entre parejas. Por eso los delitos de violencia familiar pues son muy altos. El índice es muy alto porque el hombre ejerce violencia en contra de la mujer en el ámbito familiar. ¿Y por qué creen, ahorita no lo vamos a entrar de lleno, pero por qué creen ustedes que en delitos de violencia familiar no es uno de los catálogos, no es uno de los delitos que está dentro del 19 constitucional, que es de prisión preventiva oficiosa? Máxime que la prisión preventiva oficiosa es inaplicable en estos momentos. Pero ¿y entonces por qué los delitos de violencia familiar difícilmente va a salir? Le van a imponer una prisión preventiva justificada. Pero ahí tendríamos que entrar al estudio de la necesidad de la cautela para poder establecer el por qué le imponen una prisión preventiva justificada. Pero bueno, miren, este tipo penal de feminicidio tiene, además de velar por la vida, también establece una situación de, de cuidado hacia la mujer, y lo establece que también protege, además de proteger la vida en sí, protege la vida de una mujer que sea libre de violencia. Por eso existe este tipo penal de feminicidio separado del homicidio. ¿Por qué? Porque aquí se van a vertir situaciones de género. Debemos entender el contexto tal cual de lo que es el género, y el artículo en el Estado de México lo van a encontrar en el 281, ¿sí? Y en la Ciudad de México lo van a encontrar en el 148 bis, y al caso son muy parecidas las fracciones, en donde establece que el tipo penal de feminicidio es quien prive de la vida a una mujer. Y más adelante te dice que priva de la vida a una mujer por razones de género. Y el segundo párrafo nos dice cuáles son esas razones de género. Y les dice, las razones de género son las siguientes. Y te da un catálogo de 8 fracciones que son las razones de género por las cuales se puede tipificar este tipo penal de feminicidio. Entonces, es importante establecer, antes de entrar al fondo de lo que es el tipo penal de feminicidio, pues establecer en un primer momento la parte de la tipicidad, ¿no? Que en este caso, ¿qué es la tipicidad? ¿Cómo se tipifica un delito, sí, una conducta hacia, sí, un delito? Pues debemos de partir, no debemos dejar pasar que para poder estudiar la tipicidad hay que estudiar la teoría de la equivalencia a las condiciones, la teoría de la supresión mental hipotética, estudiar el dolo, teoría de la representación y teoría de la voluntad, para poder saber realmente si es típico esta conducta. Sobre todo, sí, en los tipos penales de feminicidio que se tienen que estudiar desde una óptica completamente distinta a la que se estudian otros tipos penales. Luego, entonces, este tipo penal tiene que ver que se adecue a alguna de las fracciones que establece esta legislación estatal. Por ejemplo, nos dice que la víctima presente lesiones de carácter sexual de cualquier tipo, ¿no? O que tenga lesiones o mutilaciones difamantes o degradantes, o que haya cometido actos de necrofilia, ¿no? O a lo mejor que tenga un parentesco ascendiente, descendiente, ¿sí? O a lo mejor que sea una situación de confianza, que exista una relación sentimental, que exista un matrimonio, ¿no? También que haya abandonado a lo mejor el cuerpo y que lo haya dejado expuesto en la vía pública. A lo mejor que haya estado en un estado de desprotección real la víctima, imposibilitada de poder pedir auxilio. De manera general, esas son las razones de género. No todos las muertes violentas, sí, de mujeres pueden ser feminicidios. ¿Y en qué casos no va a ser un feminicidio cuando no exista una razón de género? ¿Y cuál va a ser ese ejemplo? Pues el ejemplo donde imaginemos que una femenina va manejando, sí, se detiene en un semáforo, llega un sujeto, le dice, dame el teléfono, la femenina se resiste y le dispara. En esos casos no existe ninguna de las razones de género posiblemente, porque
porque se advierte que el modus fue de manera distinta. Entonces, para esta circunstancia, pues existe este homicidio, ¿sí? Que también establece cometido contra una mujer, ¿no? Entonces, pero este tipo penal, pues ya se va a dar como el homicidio y no como un feminicidio. Entonces, hay que ver cuáles son las razones de género por las cuales se privó de la vida a esta persona. Y que bueno, debemos entender como un género, un contexto social de la apariencia de la víctima ante la sociedad, ¿sí? Entonces resultaba que tenemos que analizar, ¿sí? Sobre todo para no trastocar derechos fundamentales y la reforma, por supuesto, del artículo primero constitucional, párrafo segundo, en donde establece dos principios importantes: principio pro persona y principio de interpretación conforme, y sobre todo el párrafo tercero, que establece los principios de universalidad e interdependencia y progresividad, y sobre todo el principio de progresividad, pero para que no se pueda violentar, pues necesitamos hacer un análisis realmente del contexto social del cual estuvo la víctima. Esto podría decir que, a diferencia también de los homicidios, el feminicidio muchas veces sí se estudia el porqué del autor, ¿sí? ¿Por qué? Porque debe de haber una razón de género, ¿sí? Es decir, esta persona la privaron de la vida. ¿Quién la privó de la vida? Su pareja sentimental. Se actualiza el tipo penal de feminicidio. ¿Por qué? Porque tiene una relación sentimental. Y esa es una de las razones de género. Imaginemos que la víctima tuvo datos de violencia sexual, entonces, y eso implica que es un feminicidio. Si la víctima la arrojaron en la vía pública, desnuda, para ridiculizar su cuerpo, pues eso implica también que fue un feminicidio. Entonces, tendríamos que ver cuál es el caso en concreto para poder encuadrarlo dentro de este tipo penal. Entonces, las penas, insisto, son de 35 a 70 años de prisión, ¿sí? En donde únicamente el 19 constitucional y el artículo 316 nos establece de manera puntual cuáles son los requisitos para el dictado de un auto de vinculación a proceso, y que, bueno, de pronto establecen que un feminicidio, por ejemplo, ha tocado que los defensores debaten y dicen, es que no hay una imputación directa hacia mi representado, es decir, nadie vio a mi representado que haya privado de la vida a tal persona. Y por eso esa estrategia de defensa, pues en este caso resulta inoperante, tomando en consideración los pronunciamientos de la Corte respecto de la prueba indiciaria o prueba circunstanciada, que precisamente es estructurada para este tipo de delitos, en donde son los que llaman muchos y conocen muchos como de realización oculta, ¿no? Esto que implica que el victimario es tan cobarde que lastima a una mujer débil cuando nadie lo ve, ¿no? Entonces, eso implica, sí, que la única persona que puede decirnos lo que realmente pasó, pues es la víctima. ¿Y cómo nos va a decir si la víctima ya está muerta? Ya no nos lo puede decir. Entonces, ¿quién nos va a decir lo que sucedió? Esta prueba indiciaria y circunstanciada, que mediante una inferencia lógica de todos y cada uno de los datos de prueba, nos van a llevar a la verdad. Es decir, que esto significa que de hechos desconocidos vamos a llegar a hechos conocidos con base en todos los antecedentes de investigación con los que se cuente. Podemos llegar a la probabilidad de que una persona participó en el evento delictivo, y eso es suficiente para que un juez de control dicte un auto de vinculación a proceso, porque el artículo 316 establece, sí, dos requisitos. Establece dos requisitos de forma y dos requisitos de fondo. Y dentro de los requisitos de fondo establece que deberán de tener indicios razonables que permitan suponer que una persona participó en un evento delictivo. Entonces, el feminicidio puede dividirse en dos: feminicidio consumado, pero también puede ser un feminicidio tentado, ¿no? Eso que implica que hay una tentativa de feminicidio.
¿Y esto qué implica? Que bueno, tendríamos que entrar al estudio de la tentativa, al estudio del iter criminis, para saber la fase del iter criminis en donde se quedó la conducta del autor. Y también en las tentativas se tiene que estudiar el dolo. Y para poder estudiar el dolo ya lo habíamos visto, ¿no? Que tiene que estudiarse la teoría de la voluntad y la teoría de la representación para saber cuál es la intención del autor, partiendo precisamente de la teoría finalista y funcionalista de Belzel, Jacobs y Roxin, donde establecen precisamente el fin del autor. ¿Cuál era el fin del autor? Privar de la vida a una mujer por razones de género. Sin embargo, hizo todos los pasos encaminados, iter criminis, fase interna y externa, simplemente que por un agente externo impidió la consumación de ese evento, pero la intención, como lo decía Belzel, Roxin y Jacobs, sí, dentro de sus teorías finalista y funcionalista, pues establecían que debe de estudiarse la intención del autor. Entonces, en las tentativas se tiene que estudiar intención del autor, pero también se tiene que estudiar el agente que impide la consumación del delito. En este caso, imaginemos de pronto que una persona está asfixiando a otra persona, ya lo tiene en el suelo, ya se está desmayando y en ese momento ingresa un familiar de la víctima. ¿Y qué estás haciendo? Y se lo quita de encima. Ese agente externo impide la consumación. ¿Por qué? Porque estaba la víctima con el victimario solos y este ya le había presionado, ya se había desmayado y le seguía, le seguía, le seguía. ¿Cuál es la voluntad del autor? Privarlo de la vida. Sin embargo, una persona ajena llega, impide que culmine el evento. Por lo tanto, entonces se da una tentativa y si son familiares, entonces, y si son de relación sentimental, si son alguna de las razones de género, entonces va a ser una tentativa de feminicidio. Entonces, el feminicidio pudiera ser tentado o pudiera ser consumado, ¿no? En estos casos, la tentativa pues se sanciona de diversas formas. La tentativa en estos casos pudiera ser incluso la aplicación de una tercera parte de la mínima o dos terceras partes de la máxima, ¿no? Entonces, eso implica precisamente que también va a ser sancionado el hecho de querer hacerlo. Ahora bien, también puede ser que algunas personas ayuden a privar de la vida a otras personas, ¿no? Entonces, para estos casos, en el feminicidio surge lo mismo. En este caso, lo vamos a tener en términos del 22, fracción segunda del Código Penal para la Ciudad de México, en donde establece esta participación como coautores. Y para poder estudiar la coautoría, pues hay que saber los elementos de la coautoría y sobre todo la teoría del dominio funcional del hecho para poder establecer qué grado de participación tuvo cada persona en el evento delictivo. Pudo haber contratado un sujeto a otros sujetos para que privaran de la vida a alguien, incluso a su propia pareja. Ha habido casos, contrato y mata a su propia pareja. Entonces, ¿qué grado de participación tiene cada uno de ellos? ¿Cómo van a ser sancionados? Entonces, también en estos delitos, si bien es cierto, quien ejecuta el acto materialmente es un sujeto, sin embargo, pudieron haber participado varios sujetos de manera independiente, incluso hasta planeado un evento, y en eso se dan los elementos de la coautoría dentro de este previo acuerdo, distribución de funciones y todo lo que tiene los elementos de la coautoría, pero pues habría que revisar, como bien lo estudia Roxin, sí, esta teoría del codominio funcional del hecho. ¿No? En donde pues va a establecer el grado de participación de cada uno, si va a ser autor, coautor, partícipe, instigador, auxiliador, ¿no? Cualquiera de los que establezca esa misma legislación. Entonces, miren, en resumen, ya vimos cómo se crea este tipo penal de feminicidio, cómo surge, cómo se aplica, por cuál es el bien jurídico que tutela, estudio dogmático del tipo penal, ¿sí? Y cuáles son esas razones de género por las cuales pudiera actualizarse este tipo penal. También tenemos, por otro lado, sí, lo que es de la sentencia del campo algodonero,
les dije que sentenciaron al Estado mexicano a 3 cosas en concreto: la creación del tipo penal de feminicidio, que es una; también la creación de un protocolo especial para muertes violentas de mujeres. Y aquí nos vamos a detener ahora porque nos toca ver en qué consiste este protocolo de cada una de las actuaciones. Recuerden en un primer momento que el artículo 21 constitucional y así también el artículo 212, 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales da la facultad, 132 y 131 del Código Nacional da la facultad al agente del Ministerio Público para investigar los delitos, teniendo en su conducción a todos servicios periciales y a todos los policías. Y es por ello que el principal responsable de una investigación, pues es el agente del Ministerio Público, ¿no? Entonces es importante destacar que dentro de este protocolo sí se lleven a cabo diversos pasos que ayuden al esclarecimiento de los hechos. ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, primeramente, cuando existe la muerte de una mujer, lo primero que se tiene que hacer, pues es que el policía primer respondiente debe de tener conocimiento de este protocolo. Desde la parte del acordonamiento ya debe de existir un protocolo porque el acordonamiento debe de ser mayor cuando se trate de una mujer, porque en la mayoría de los casos, los victimarios logran dejar indicios cerca del cuerpo. Entonces hay que salvaguardar la escena de manera más amplia. Al llegar el levantamiento del cuerpo por parte de policías, peritos y Ministerio Público, si es el caso, ya se tiene que cumplir con ese protocolo, ¿sí? Y por supuesto embalar todos los indicios que pudieran estar relacionados con el evento y por supuesto ser procesados. En un momento vamos a pasar ese lado. Y que, bueno, el cuerpo debe de ser trasladado al servicio médico forense, en donde el médico legista deberá, en el caso de muertes de mujeres, recabar hisopos. Esos hisopos se recaban en las cavidades auriculares, de cuello, nariz, boca, mamas, ingles, anal, vaginal. Esto sí, ¿para qué sirve? Bueno, porque esos hisopos pudieran tener fluidos biológicos, pudiera tener saliva, pudiera tener semen, pudiera tener algo de su victimario. Entonces imaginen que el doctor pues recaba todos estos hisopos y esos hisopos son canalizados a un perito en materia de química. El perito en materia de química, ¿qué va a determinar? Va a determinar que lo que sacaron del cuello puede ser semen, puede ser saliva o puede ser sangre, ¿sí? O a lo mejor no detecta nada. Lo que detectó de la cavidad vaginal puede ser saliva, puede ser semen o puede ser sangre. Si se dan cuenta, ya tenemos pues un indicio en el cuerpo de la víctima. Luego, esos hisopos que ya detectaron que fue sangre o que fue semen o que fue saliva, son canalizados a un perito en materia de genética. ¿Para qué? Para que el perito en genética determine si ese semen, si esa sangre o si esa saliva o esa amilasa salival corresponde a un perfil genético masculino o femenino, ¿no? O incluso poder obtener un cromosoma de haplotipo Y con el ánimo de poder realizar futuras confrontas. Es decir, imaginen luego que la víctima tuvo saliva y que el genetista nos dice que esa saliva corresponde a un masculino, muy seguramente tenemos ya datos de un victimario. Tenemos un gen, tenemos un perfil genético de un victimario. ¿Eso qué implica? Que cuando citemos a todas sus amistades, novios, vecinos, tíos, primos, vamos a confrontarlo con este perfil genético y si en alguno de esos hace el match, entonces nos tendría que explicar por qué está la saliva, por qué está el semen en el cuerpo de la víctima, ¿no? Entonces, es así que imaginen ustedes que en 1994 no existía ninguno de estos tratamientos y que bueno, eso fue lo que ocasionó que pudieran quedar de cierta manera impunes algunos delitos de esta naturaleza. Perito de criminalística, bueno, el perito de criminalística, bueno, antes de eso, el perito en medicina recaba los hisopos, pero también realiza 2 intervenciones, ¿sí? O incluso algunos realizan 3 intervenciones. ¿Cuáles son? Uno de ellos es un acta médica en donde revisa el cuerpo de la víctima y verifica externo
qué lesiones tiene por fuera del cuerpo y las empieza a notar. Y posteriormente en una necropsia procede a la apertura de cavidades partiendo precisamente de la bóveda craneal y poder extraer el cerebro y poder visualizar si existe alguna situación, algún daño en el cerebro para saber y determinar la causa de la muerte, ¿no? Entonces, ese es lo que el médico va a hacer y posteriormente el médico ya con más indicios, más adelante hace una mecánica de lesiones en donde establece cómo sucedieron o con qué le ocasionaron esas lesiones. A lo mejor tiene escoriaciones o tiene quimosis en diversas partes del cuerpo y va a decir el médico cómo es que fueron ocasionadas esas lesiones, o más bien con qué pudieron haber sido ocasionadas, ¿no? Entonces, el perito en criminalística, ahora sí, pues él se encarga de realizar el levantamiento del cuerpo, de poder hacer estudios en el cuerpo, establece también en algunos casos la ventana de muerte de la víctima, cuántos días, horas tiene de muerta la víctima. También me faltó en la parte del médico, también hacen un examen ginecológico en donde revisan la cavidad anal y vaginal para ver si no presenta lesiones y que pudiera ser compatibles a violencia sexual y que esto pues, obviamente va a ser relacionado con la fracción primera del artículo 148 que habíamos visto, ¿no? De la Ciudad de México. Entonces el criminalista, pues él es el que se encarga de realizar el levantamiento, realizar la fijación fotográfica, de recabar incluso los indicios para que sean procesados. Pudo haberse recabado pelos, pudo haberse recabado infinidad de cosas que pueden ser procesados y que pueden servir indicios para lograr localizar al victimario, ¿no? Entonces, en concreto, este perito también al finalizar ya más o menos varias entrevistas y todo, este perito establece una posición víctima-victimario y también establece pues una mecánica de cómo pudieron haber sucedido los hechos partiendo de los elementos objetivos y subjetivos que se encuentran dentro de la carpeta de investigación y que bueno, pues eso ya llegará a cuando tengamos localizado a lo mejor la narrativa de todos los testigos, ¿no? Por eso les decía que de indicios concatenados uno a uno se logrará establecer de cierta manera la verdad de los hechos, la verdad histórica. Y eso, bueno, cumpliéndose, por supuesto, en lo establecido en el artículo 20 constitucional, sí, en su primer apartado, ¿no? Donde uno de los objetos del derecho penal, pues es precisamente el esclarecimiento de los hechos. Por otro lado, también entonces vean cómo de un momento se crea el tipo penal de feminicidio, ya vimos cómo se crea, cómo se estructura y posteriormente se crea este protocolo, ¿no? Que también ya platicamos. Entonces ahora también el artículo 20 constitucional en su primer apartado nos dice que deberá de ser el daño reparado. ¿Cómo se repara el daño? Bueno, es una operación aritmética, ¿sí? En la cual, dependiendo del delito, pero sobre todo en situaciones de género, que tiene que ver las mujeres de por medio, pues, por ejemplo, en los casos de psicología, pues te puede determinar una cantidad, un psicólogo de sesiones, en los casos de abuso sexual, violaciones, pero en los casos de la muerte de una mujer, ¿cómo se saca esa reparación del daño? Bueno, vienen dos apartados, dos hipótesis en el Estado de México, lo van a encontrar en el artículo 26, establece una reparación del daño moral, una 26 del Código Penal y también el 30 del Código Penal, se establece un pago de reparación del daño de 2.190 días, sí, y en algunos casos, cuando se trate de feminicidios cometidos en transporte público, podrá ser el triple de la tabulación que establece la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces habrá que ver qué particularidades existen en esa hipótesis. Y también, bueno, en la Ciudad de México nos advierte precisamente basándose la reparación del daño en la Ley Federal del Trabajo, que igual estamos en esos 5.000 días, pero también pueden establecer situaciones como lo es trabajo social para que pueda lograr ubicar un lucro cesante, un daño emergente y poder obtener un monto de reparación del daño mayor respecto de la pérdida derivado de la ausencia de ese familiar, ¿no? Entonces, pues ahora ya que tenemos establecido en sí este tipo penal, pues también va de la mano las investigaciones con esa perspectiva de género. Entonces, la perspectiva de género que tiene que ver con
esta visión y esta óptica por parte de las autoridades cuando se traten de delitos que estén involucrados una mujer de por medio, ¿sí? No nada más la mujer, también personas adultas, niños, ¿por qué? Porque, bueno, existe esa vulneración, están en un estado vulnerable, ¿sí? Y que derivado de ese estado vulnerable, el victimario se aprovecha de dicha circunstancia y es que le ocasiona lesiones a la mujer o incluso le ejerce ese tipo de violencia que ya hemos estado platicando. Es por ello que al momento de que se tiene conocimiento de que una mujer está sufriendo violencia, de manera inmediata se le tienen que dar medidas de protección, sí, de manera inmediata solicitar la ratificación ante el juez de control de medidas de ratificación para poder sacar al victimario de su domicilio, sí, para que deje de ejercer ese tipo de violencia, ¿no? Entonces, por lo que hace a todos los delitos de carácter sexual, de igual manera, sí, si bien es cierto, la prisión preventiva oficiosa dejó de aplicarse, derivado del caso Son Tepile, también no se debe dejar pasar que siempre y cuando el agente del Ministerio Público justifique la necesidad de la cautela, podrá solicitar la prisión preventiva sin mayor problema, ¿no? Entonces, en estos casos donde está el victimario a la mano, por decirlo así, pues es muy probable que éste sea privado de su libertad con el ánimo de garantizar precisamente la seguridad de la víctima. Entonces, también en los casos, por ejemplo, de que haya una persona adulta mayor o niños, y pues, se debe de cuidar el protocolo, protocolos del infante. Incluso si recordamos el artículo, la reforma, perdón, del 2008 respecto de la reforma del artículo 73 en su fracción 21, donde logra establecer leyes especiales para cada uno de los delitos, pues también ahí tenemos estos protocolos para cada uno de los delitos, para los adolescentes, para los niños, cómo se tratan, y existen todos estos protocolos e incluso existen fiscalías especializadas para cada uno de ellos. Existe la fiscalía para personas prioritarias, ¿no? Por ejemplo, existe la fiscalía de desaparición forzada, existe la fiscalía especializada en feminicidios, de secuestros, ¿no? De homicidios. Entonces, cada uno de los delitos pues tiene su propio protocolo, cada uno estamos especializados en cada cosa bueno, el trato hacia las personas que sufren estos delitos debe de ser óptimo. Y los invito, por supuesto, a las mujeres que en dado caso que nos están viendo, que nos acompañan y que sufren algún tipo de violencia, traten siempre ya de denunciar a su victimario. La violencia se ve reflejada de diversas maneras, ya lo vimos: violencia económica, violencia psicológica, violencia sexual, violencia obstétrica, violencia, bueno, hay situaciones de androcentrismo que se crearon con la historia y que las personas, mujeres, deben de cesar esa conducta que tiene el victimario en su contra y que las tiene sometidas de alguna u otra manera y que pueden proceder a hacer la denuncia correspondiente en la fiscalía correspondiente, ¿no? Si en dado caso hay una fiscalía que es especializada en mujeres y que ahí es donde deben de denunciar, ya no deben permitir que los feminicidas y que la violencia feminicida continúe. Deben de denunciar estas agresiones, ¿sí? Que de algún momento sufran por parte de los masculinos. La fiscalía cuenta con albergues, la fiscalía cuenta con apoyos, la fiscalía cuenta con algunas cosas por las cuales pudieran apoyar a la mujer. Entonces, invitarlas a que no están solas y que puedan ustedes denunciar en el momento que sea necesario y a tiempo, ¿no? Entonces, pues miren, en una hora, pues dar este tema es bastante complicado. Normalmente, pues siempre abarcamos por ahí de 4 o 5 horas para poderlo hacer bien, pero espero que el mensaje se haya dado. El tiempo me parece que se nos agotó. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto los escucho para ir finalizando pues ya la plática. Adelante, maestro Carlos. Sí, pues mire, es una charla muy conmovedora donde pues tenemos bastantes espectadores viéndola. Hay demasiadas preguntas, demasiadas dudas, las cuales, como dice, ya se nos agotó el tiempo, ya no nos da este tiempo
responder todas las preguntas, pero aquí hizo algunos puntos muy importantes donde cómo diferenciar el feminicidio de un homicidio, porque como bien lo dijo, tenemos acá el campo algodonero, en donde en un principio se decía que era homicidio, después feminicidio, entonces ya no sabían si era feminicidio u homicidio. En la perspectiva de género, hay mucha confusión aún todavía, en donde pues, muchas personas están confundidas, donde piensan que la perspectiva de género únicamente aplica para las mujeres o es para las mujeres. Entonces, cuando una mujer es violentada verbalmente o acusada sexualmente, es perspectiva de género, y que es por perspectiva de género. Cuando un hombre es violentado por alguna mujer, también ahí ya no es perspectiva de género. También cuando un niño es maltratado, ya sea por su mamá, por su papá, por algún tío o algún desconocido, también no es perspectiva de género, es como le llaman, violencia infantil. Entonces, eso es lo que en lo que se confunde mucho, si es violencia infantil, violencia por medio de a una mujer, violencia a un hombre o es perspectiva de género. Entonces, esa parte, ¿cómo es que la podemos identificar? Eh, bueno, como en un inicio lo habíamos platicado, en un primer momento debemos identificar cuáles son las personas que se encuentran dentro de esta categoría sospechosa, ¿no? Dentro de este círculo de vulnerabilidad y que están involucrados niños, adultos, mayores y mujeres, bueno, entre otros, también personas de la comunidad LGTB que son altamente discriminadas. Entonces, la perspectiva de género implica dar una atención diferenciada, libre de estereotipos, ¿sí? Aplicando la perspectiva y el lenguaje apropiado y la no repetición. Hablando del lenguaje apropiado, pues hablamos del lenguaje inclusivo y la no repetición, ¿no? ¿Esto con qué o a qué me refiero con esto? Que bueno, en este caso, darle la atención que se tiene que dar de manera inmediata y canalizarlo al área especializada que se tiene que dar, ¿no? Eso es la perspectiva. Primeramente, darle, conocer que se encuentra dentro de una categoría sumamente vulnerable y dependiendo quién de esa categoría sea, canalizarlos al área correspondiente. De acuerdo, muy bien, maestro. Mire, pues como dice, es una hora y en una hora, pues nos dio un tema muy importante en el cual pues sabemos que esto lleva más tiempo y pues queremos otra clase con usted. Esperemos que muy pronto nos haga un espacio. Tenemos también una dinámica que estamos haciendo por parte de nuestro patrocinador que es la señorita Guadalupe de Zapatos y Accesorios Paolo. Está haciendo una dinámica en la cual cada ponente hace una pregunta al público y al final de la dinámica se les vuelve a preguntar a cada uno qué preguntas se hicieron y cuál es la respuesta y quien gane y quien tenga la respuesta, claro que Zapatos Paolo les va a regalar unos zapatos. Entonces, no sé si usted quisiera hacer una pregunta al público, nada más una pregunta. Claro que sí. ¿Cómo debo de iniciar una investigación si encuentro el cuerpo de una persona que pertenece a la comunidad LGTB? Es decir, en un primer momento es una persona que tiene un vestuario de mujer, tiene la apariencia de mujer, incluso tiene implantes, pasa al médico legista y el médico legista sí se percata que tiene órganos sexuales masculinos. ¿Cómo debo de iniciar la carpeta? ¿Como un feminicidio o como un homicidio? Esa sería la pregunta. Ok, perfecto, pues ya tenemos la pregunta para el examen al final. Pues fue un gusto y un honor, maestro, verlo tenido aquí con nosotros. Fue de gran ayuda, nos ayudó a tener un criterio más amplio en lo que es perspectiva de género y feminicidio. Muchas gracias, maestro, y lo esperamos pronto de nuevo con nosotros.
Al contrario, muchas gracias a todos, gracias por la invitación, que pasen una excelente noche y hasta pronto.